Vamos a pasar a un nuevo ejemplo de ejercicio de recta tangente. En este caso tenemos el siguiente enunciado. Dice, sabiendo que y igual menos 8x más 14 es la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función g de x igual a por x más b por e a la 1 menos x cuadrado en x igual 1, determinar los valores de a y de b. Bueno, como se ve en el enunciado, lo que nos dan es la recta tangente. En este caso no tenemos que hallarla, sino que nos la dan, ¿sí? Pero la función no se muestra del todo completa. Tiene parámetros, tiene a y b que son parámetros, ¿sí? Que no son obviamente variables como lo es la x. Y la idea va a ser poder calcular el valor de esos parámetros con la información que me dan. Muy bien. Bueno, entonces, a partir de la información que me da la recta tangente, nosotros sabemos que y igual menos 8x más 14 es la recta tangente, ¿sí? Al gráfico de la función f, no g, ¿sí? A g en x igual, en el punto de abscisa x igual a 1. Esto me dice varias cosas, como hemos visto en ejercicios anteriores, ¿sí? En clases anteriores, sabemos que entonces menos 8 es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto, es decir, es g' en el punto que me están dando, que es 1. Así que g' de 1 vale, por supuesto, menos 8. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, también sabemos que la función y la recta tangente coinciden en el punto de tangencia. En este caso, el punto de tangencia es el de abscisa 1, ¿sí? Ahora, ¿qué valor tiene el punto de tangencia? Para eso podemos calcularlo haciendo g de 1. El problema es que como no conocemos g, ¿sí? No vamos a poder justamente reemplazar. Porque ¿qué pasa? Si nosotros hacemos g de 1 vamos a encontrarnos con parámetros a y b que no los podemos reemplazar. Sin embargo, g de 1 va a ser lo mismo que reemplazar en la recta, ¿sí? Por 1, porque justamente el punto de tangencia es el punto en donde la recta y la función coinciden. Es decir que g de 1 también vale menos 8 por 1 más 14. Vean que lo que hice acá, ¿sí? Lo que se hizo acá fue reemplazar en la recta tangente, ya que la función y la recta tangente coinciden en el punto de tangencia. Al hacer esta cuenta obtenemos menos 8 más 14, ¿sí? Que es obviamente 6. Es decir que g de 1 termina valiendo 6. Es decir que, como vemos, tenemos tanto el valor de g de 1 como el de g' de 1. Esto ya lo hemos discutido, ¿sí? en otro problema, pero vale la pena recordar que si nosotros tenemos la ecuación de la recta tangente y el punto de tangencia, o por lo menos la abscisa del punto de tangencia, podemos conocer g de 1 y g' de 1. Muy bien. Una vez hecho esto, ¿sí? Lo que podemos hacer es justamente comparar g de 1 y g' de 1 con lo que pasaría si uno reemplazara en la función original. Es decir, yo sé que g de x es ax más b por e a la 1 menos x cuadrado. Con lo cual g de 1 va a ser a por 1 más b por e a la 1 menos 1 al cuadrado. Haciendo algunas cuentas obtenemos, acá obviamente va a dar a más b, y acá tenemos que 1 menos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 1 es 0, así que el exponente vale 0, e a la 0 es 1, ¿sí? Ahora, o sea que esto vale a más b. Ahora, nosotros sabíamos que g de 1 era 6, con lo cual, con lo que habíamos calculado antes de que g de 1 era 6 y con lo que acabamos de calcular ahora, deducimos de acá que a más b tiene que ser igual a 6, ¿sí? Porque esto es lo mismo que a más b. Puse 1, pero quise decir 6, ahí está, ¿sí? Porque g de 1 es 6 y g de 1 también es a más b, por lo tanto a más b tiene que ser igual a 6. Ahora bien, ¿cómo vamos a utilizar el dato de que g' de 1 es menos 8? Bien, vamos a calcular g' de x, ¿sí? Utilizando las reglas de derivación, ¿sí?
Es decir, acá yo tengo un producto, por lo tanto va a ser la derivada del primero, que fíjense que el primero es una función lineal, entonces me tengo que imaginar, ¿no? Como que A es un número. La derivada de una función lineal es su pendiente, es A, porque sería A por 1 más 0, A. Por el segundo sin derivar, es decir, e a la 1 menos x cuadrado, más la primera función sin derivar, que es la lineal, ax más b, por la derivada de un exponente. La derivada de un exponencial queda igual, pero como tenemos acá una función dentro del exponente, tendría que multiplicar por regla de la cadena por la derivada de la función del exponente, que es menos 2x. Así que esta es la derivada. No voy a hacer ninguna cuenta porque en realidad yo quiero utilizar g' de 1, no g' de x. Entonces lo que voy a hacer es calcular g' de 1 con la función así como está. Esto me va a dar a por e a la, y acá como ya hemos visto, esto es 1 menos 1, o sea, me va a dar e a la 0. Más, al reemplazar acá voy a obtener a por 1 más b, que ya vimos que da a más b, por e a la 1 menos 1 al cuadrado, que ya sabemos que es 0 esto, o sea, e a la 0 que es 1, por menos 2 por 1, ¿sí? Entonces recordemos, ¿sí? Que e a la 0 esto es 1. Todo esto también es 1, ¿no? Así que al pasar en limpio la cuenta, para que me quede un poco más ordenada, me va a quedar que g' de 1 es a, porque a por 1 es a, más a más b por 1 por menos 2, es decir, por menos 2. Al hacer la distributiva, obtenemos a menos 2a menos 2b, ¿sí? Ahora, este g' de 1, de acuerdo con lo que escribimos acá, ¿sí? De acuerdo con lo que escribimos acá, que g' de 1 es menos 8, quiere decir entonces que todo esto es menos 8. A menos 2a voy a poner que es menos a. Entonces, menos a menos 2b, esto es igual a menos 8. Entonces tengo esta conclusión por un lado, menos a menos 2b igual a menos 8, y por otro lado la que escribí en amarillo, es decir, a más b igual a 6. Y bueno, ya se ha transformado esto en un problema de sistema de ecuaciones. Ya utilicé lo que yo sabía de análisis, entonces lo único que tendría que hacer es calcular los valores de a y de b que cumplen, que a más b es 6 y menos a menos 2b es menos 8. Este sistema de ecuaciones se puede resolver simplemente sumando estas dos ecuaciones, ya que si yo las sumo me queda a menos a, que es 0, b menos 2b es menos b, y 6 menos 8 es menos 2, con lo cual que a partir de acá fácilmente se deduce que el valor de b es 2. Y si el valor de b es 2, como vemos acá que a más b tiene que ser 6, entonces a no le queda otra que ser 4. Entonces aquí ya hemos encontrado los valores de a y de b. Es decir que la función, ¿sí? En realidad la consigna me pide determinar a y b, así que ya con esto va a alcanzar, pero si quisiéramos escribir la función, ¿sí? La función va a quedar g de x igual 4x más 2 por e a la 1 menos x cuadrado. La función no, más bien la fórmula de la función, ¿sí? Esta es la fórmula de la función que quedaría en esta consigna. Pasemos a este ejercicio, al siguiente ejercicio, que me dice determinar los puntos de la función f de x igual logaritmo natural de x más 1 menos x cuadrado más 3, cuya recta tangente tiene pendiente 3. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir cuya inclinación sea 3, ¿sí? Y demás. Y lo que me piden son los puntos de la función, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar a resolver este problema. Nosotros sabemos que lo único que nos dan de información es que la recta tangente tiene pendiente 3, ¿sí? La recta tangente tiene pendiente 3. Su pendiente es 3. Y lo que no sabemos es en qué puntos pasa esto, ¿sí? En qué puntos ocurre que la recta tangente tiene pendiente 3, ¿sí? Nos están preguntando entonces los puntos x, f de x, ya que recordemos que f de x es el logaritmo natural de x más 1 menos x cuadrado más 3. Ahora,
La pendiente de la recta tangente ya sabemos que es la derivada, ¿no?, de la función en el punto que a mí me dan. El problema es que este punto no me lo dan, no lo conozco. Entonces lo que vamos a hacer es plantear, ¿sí?, que la derivada en un cierto punto x que no conocemos debería ser 3. ¿Sí? Ahora, si nosotros planteamos la derivada de esta función, derivando normalmente, por suerte esta función no es complicada de derivar, entonces nos queda 1 sobre x más 1 menos 2x más 3, perdón, más 3 no, porque la derivada de 3 es 0, 1 sobre x más 1 menos 2x, ¿sí? O sea que lo que yo hice acá fue derivar, ¿no?, f' de x, ¿sí? Si tenemos que f de x es esto, f' de x es 1 sobre x más 1 menos 2x. Eso debería ser, de acuerdo con la consigna, igual a 3. La derivada tiene que ser igual a 3. Muy bien. Me queda una ecuación fraccionaria acá, racional, ¿sí? No voy a sacar el denominador común en este caso porque particularmente a mí no me gusta trabajar con fracciones, ¿sí? Se puede hacer sacando un denominador común, en este caso hay muchas formas de resolver esta ecuación. Yo veo que en este caso es sencillo de transformar esta ecuación racional en una ecuación polinómica, ¿sí?, que no tenga la x dividiendo, y después veremos qué pasa, ¿sí?, con el denominador, porque este denominador, por cierto, obviamente no puede ser igual a 0. Pero como venía de un logaritmo, ¿sí?, digamos, ya se supone que el dominio de esta función es de menos 1 para adelante, así que esto no va a poder ser 0 nunca. Bien, pasamos a la resolución de la ecuación, y una vez que resolvamos la ecuación nos vamos a concentrar, ¿sí?, en qué pasa con la función, el dominio y demás, porque nosotros estamos en un contexto, ¿no es cierto? La ecuación podemos resolverla, ¿sí?, fuera de ese contexto, pero después, una vez encontradas las soluciones de esa ecuación, tenemos que volver a contextualizarlas en el problema. ¿Sí? Es decir, tenemos que volver a darle significado de acuerdo con lo que el problema me pidió. La ecuación es como una herramienta que me permite resolver ese problema. Bien, pasamos el menos 2x sumando. Entonces obtenemos que esto es lo mismo que 3 más 2x. Y ahora el x más 1 lo pasamos multiplicando. No es muy habitual este despeje que estoy haciendo, pero fíjense que es bastante más cómodo que por ahí buscar un denominador común. Y digo no es muy habitual porque uno generalmente mira esto y dice, saquemos denominador común. Y a veces conviene por ahí mirar un poquito más la ecuación, ir un poquito más allá, ¿sí?, y probar nuevas formas de resolución que sean menos mecánicas, pero un poco más ingeniosas. Bien, acá hacemos la propiedad distributiva. 3 por x es 3x, 3 por 1 es 3, 2 por x es 2x cuadrado y 2x por 1 es 2x. Esto la verdad que no es muy imaginativo que digamos. Y esto es igual a 1 y esto es una ecuación cuadrática. ¿Sí? Es una ecuación cuadrática, con lo cual vamos a resolverla igualando a 0, ¿sí?, y utilizando la fórmula. Es decir, que acá me va a quedar 2x cuadrado más 3x más 2x, que es 5x, y acá me va a quedar más 3, pero el 1 pasa restando, ¿sí? Entonces 3 menos 1, 2. Acá me quedó entonces esta ecuación cuadrática. Saquemos los valores de a, b y c y busquemos cuáles son sus soluciones. Bueno, una vez que tenemos los valores de a, b y c, voy a seguir por acá, resolviendo con la fórmula, menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Encuentro que esto me da 4 por 2, 8 por 2, 16. 25 menos 16 es 9, con lo cual la raíz de 9 es 3. Es decir, que esto me da así. Menos 5 más 3 sobre 4 y menos 5 menos 3 sobre 4 me conduce a dos posibles valores de x. Menos 5 más 3 son menos 2, sobre 4 es menos 1/2, uno de los posibles valores, y menos 5 menos 3 son menos 8, dividido 4 es menos 2. Muy bien. Ahora, estos son los valores de x, ¿sí?, que verifican esto. Es decir, que verifican que 2 por x al cuadrado más 5 por x más 2 es igual a c. Pero en realidad yo quería los valores que verificaban esto, ¿sí? Ambos valores verifican esto porque el único problema que hay acá es que la x no puede valer menos 1.
Pero, como tenemos que contextualizar en el problema, nosotros nos damos cuenta que esta función, la original, la función f de x, tiene un dominio desde -1 para adelante, ¿sí? O sea, podríamos escribirlo de -1 más infinito. ¿Por qué? Porque el argumento del logaritmo debe ser un número positivo estrictamente. Y x más 1, ¿no es cierto?, se hace positivo a partir de que x es mayor que -1. ¿Sí? No hay otra opción. Eso descarta inmediatamente, por ejemplo, esta raíz, ya que -2 no está dentro del dominio de la función, ¿sí? Y si no está dentro del dominio de la función, obviamente no va a ser parte de la solución. Ahora vamos a ver qué pasa con -1/2. -1/2 sí está dentro del dominio de la función, con lo cual, ¿sí?, yo podría utilizar ese valor de x. Ahora, recordemos que en la consigna lo que nos piden son los puntos de la función, con lo cual lo único que tendría que hacer es reemplazar este valor obtenido en la función original, es decir, hacer f de -1/2. Entonces me encuentro que esto me da el logaritmo natural de -1/2 más 1, menos -1/2 al cuadrado, más 3. Bueno, el -1/2 más 1 es 1/2, entonces esto me da el logaritmo natural de 1/2, menos 1/4, más 3, ¿sí? Y si quisiera achicar esto, me daría el logaritmo natural de 1/2, y menos 1/4 más 3 es 11/4. Muy bien, ahora, la respuesta a mi problema, ¿sí?, como tengo que dar los puntos de la función, hay un solo punto, ¿sí? El único punto es -1/2 para la x, y para el valor de y es logaritmo natural de 1/2 más 11/4. Y de esta manera, ¿sí?, tenemos finalizado el problema. Algo que quiero decir o que tengo para decir es que esta particularidad que se dio acá, ¿sí?, de haber encontrado dos valores para x, ¿sí?, y haberme quedado con solo uno, es privativo de este ejercicio, ¿sí? Es decir, que esto no se tiene que tomar como que es algo que va a ocurrir siempre, ¿sí? Esto va a depender de qué ecuación obtengamos en este procedimiento, ¿sí?, porque esta justo fue una ecuación cuadrática. Ahora, si nosotros obtuviéramos una ecuación lineal, por ejemplo así, ¿no?, 5x más 2 igual a 0, lo único que hay que hacer es despejar y obtener, en ese caso, obtendríamos un solo valor. Luego uno tendría que verificar si ese valor efectivamente está dentro del dominio de la función, ¿sí? Este descarte que nosotros hicimos fue justamente porque el dominio de la función era de -1 a más infinito. Ahora, si el dominio de la función y de su derivada hubiese sido todos los números reales, acá en este caso podríamos haber admitido los dos valores de x, ¿sí?, como parte de la solución del problema, y luego encontrar los puntos correspondientes. Ahora, también podría haber pasado si este valor, por ejemplo, hubiera sido -6. ¿Qué pasaba? Y bueno, tampoco estaba en el dominio. Entonces, en ese caso, ¿sí?, lo que podríamos haber concluido es que no había ningún valor, ningún punto de la función que cumpliera la consigna que me dieron. Esto también es posible, ¿sí?, ya que nosotros lo que estamos haciendo es una búsqueda, ¿sí?, y en esa búsqueda podemos toparnos con una solución nada más, con dos soluciones, con tres soluciones, o que, ¿por qué no?, el problema no tiene solución. La cuestión es que uno tiene que poder justificar de alguna manera, ¿sí?, la cantidad de soluciones del problema, o en el caso de que no tenga, por qué no tiene. Muy bien. De esta manera cerramos entonces esta parte. Vamos a pasar en la próxima clase a resolver otros ejercicios.